Antes de que existieran los mares, antes de que el viento susurrara entre los árboles, antes de que una sola estrella brillara en el cielo, solo había oscuridad. No era una oscuridad común. Era un vacío inmenso y silencioso, tan profundo que ningún ser podría imaginarlo. No existía el tiempo. No existían los días ni las noches. No existían montañas, animales, hombres ni reyes. Nada respiraba. Nada se movía. Pero en medio de aquel abismo infinito había una presencia. Una presencia eterna. Dios. No había nacido ni había sido creado. Siempre había existido. Su poder llenaba el vacío, y su sabiduría era más antigua que cualquier cosa que pudiera llegar a existir. Entonces ocurrió el primer acontecimiento de la historia. Dios habló. No levantó una espada. No libró una batalla. No necesitó ejércitos ni tronos. Solo habló. Y su voz atravesó la oscuridad como un trueno que resonó por toda la eternidad. Sea la luz. Al instante, una explosión de brillo rasgó las sombras. La luz nació como una llama imposible de apagar. Corrió por el vacío, expulsando la oscuridad y revelando por primera vez la inmensidad de la creación. Era el comienzo. El primer día. Dios contempló la luz y vio que era buena. Separó la luz de las tinieblas. A la luz la llamó día, y a las tinieblas las llamó noche. Y cuando terminó aquella primera obra, el universo aún estaba lejos de parecerse al mundo que conocemos. Porque bajo aquella nueva luz todavía no existían océanos ni continentes. Solo se extendían aguas interminables que cubrían todo cuanto podía verse. Y fue entonces cuando Dios decidió realizar una obra aún más grandiosa. Las aguas se extendían sin fin. No había costas donde romper las olas. No existían playas, acantilados ni islas perdidas en el horizonte. Todo era un océano inmenso y misterioso que cubría la creación recién nacida. Sin embargo, Dios observó aquel mundo inacabado y supo que era el momento de darle forma. Entonces volvió a hablar. Su voz resonó sobre las aguas como un poder imposible de detener. Que exista una expansión entre las aguas. En ese instante, las aguas comenzaron a separarse. Algunas descendieron y otras se elevaron. Entre ellas apareció una inmensa bóveda celestial, tan majestuosa que parecía extenderse hasta el infinito. Era el cielo. Por primera vez, el universo tuvo altura y profundidad. Arriba estaban las aguas celestiales, abajo permanecían los océanos primordiales. Así terminó el segundo día. Pero la obra apenas comenzaba. Al llegar el tercer día, Dios contempló las aguas que cubrían la tierra y pronunció una nueva orden. Las corrientes empezaron a moverse. Océanos enteros rugieron. Gigantescas mareas chocaron unas contra otras. Las aguas retrocedieron como ejércitos obedeciendo a un rey supremo. Y entonces surgió algo que jamás había existido. La tierra firme. Montañas colosales se elevaron hacia el cielo. Valles profundos aparecieron entre ellas. Llanuras interminables comenzaron a extenderse hasta donde alcanzaba la vista. La creación estaba despertando. Pero aún parecía vacía. Entonces Dios sonrió. Y donde antes solo había roca desnuda, comenzaron a brotar pequeñas manchas verdes. Primero fueron hierbas. Después arbustos. Luego árboles gigantescos cuyos troncos se alzaban como columnas de un palacio natural. Bosques enteros cubrieron las montañas. Flores de todos los colores aparecieron sobre los campos. La vida había llegado a la tierra. Por primera vez, el viento movió las hojas. Por primera vez, el mundo pareció verdaderamente vivo. Sin embargo, cuando cayó la noche del tercer día, todavía faltaban los guardianes del cielo. Aquel inmenso firmamento seguía vacío. No había sol para gobernar el día. No había luna para iluminar la noche. No había estrellas para señalar el camino de los viajeros. Y mientras la oscuridad volvía a extenderse lentamente sobre la nueva tierra, Dios preparaba una obra tan grandiosa que cambiaría para siempre el destino del universo. La tierra ya estaba cubierta de bosques, montañas y océanos. Los ríos comenzaban a abrirse camino entre los valles, y las flores se mecían suavemente bajo el viento recién creado. Sin embargo, cuando llegaba la noche,
El firmamento seguía siendo un inmenso lienzo vacío. No existía ninguna luz que guiara el paso de los días. Entonces llegó el cuarto día. Dios levantó su mirada hacia la inmensidad del cielo y habló una vez más. Y el universo obedeció. En el corazón de la creación comenzó a formarse una esfera de fuego tan poderosa que su brillo podía atravesar cualquier oscuridad. Nació el sol. Su luz se derramó sobre montañas, mares y bosques, bañando el mundo con un resplandor dorado. Pero Dios no había terminado. Cuando llegó la noche, otra luz apareció en el cielo. Más suave, más serena, más misteriosa. Era la luna. Y a su alrededor comenzaron a encenderse incontables puntos brillantes. 1, 100, 1000, millones, miles de millones. Las estrellas despertaron como antorchas encendidas en el infinito. Constelaciones enteras aparecieron entre las sombras. Algunas brillaban con fuerza, otras parecían joyas lejanas suspendidas en la eternidad. El cielo se convirtió en una obra maestra. Y Dios vio que era bueno. Así terminó el cuarto día. Pero aunque el mundo era hermoso, seguía siendo silencioso. Demasiado silencioso. Los mares se agitaban sin criaturas que los surcaran. Los cielos permanecían vacíos. Los bosques no escuchaban cantos ni rugidos. La creación necesitaba vida. Y cuando amaneció el quinto día, Dios pronunció palabras que hicieron temblar océanos y cielos. Las aguas comenzaron a moverse. Desde las profundidades surgieron criaturas extraordinarias. Peces veloces como flechas. Enormes criaturas marinas capaces de atravesar océanos enteros. Seres brillantes que danzaban bajo las aguas cristalinas. Al mismo tiempo, el cielo se llenó de movimiento. Las aves levantaron el vuelo por primera vez. Águilas majestuosas surcaron las alturas. Bandadas enteras atravesaron las nubes. Sus cantos resonaron por toda la creación. El silencio había desaparecido. Por primera vez, el mundo estaba lleno de sonidos. Pero Dios aún no había creado a la criatura que cambiaría el destino de la tierra para siempre. Mientras el quinto día llegaba a su fin, una nueva mañana se acercaba. Y con ella llegaría una decisión que marcaría el